¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues bienvenidos a este taller práctico del aguinaldo, que pues, es el mes, como bien saben, en donde se tiene que cumplir con esta obligación por parte de todos lo que son los patrones, ya sean personas físicas o sean personas morales. Y para ello, bueno, pues tenemos una invitada especial, ¿verdad? Una invitada especial que, bueno, pues es especialista en este tema y entre otros fiscales. Y bueno, pues aquí con nosotros la licenciada Susana Mireles. Susi, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Telésforo. Buenos días a todos. Bueno, pues bien amigos, vamos a iniciar, va a ser un taller práctico. Quiero comentarles que la licenciada nos va a acompañar ahorita en el transcurso de la mañana durante 2 horas. Entonces quisiera aprovecharla para hacer un tipo entrevista, charla, para que sea ameno este taller. Y en la parte práctica, bueno, pues ahí les vamos a mostrar cómo se debe calcular ese aguinaldo de manera completa, de manera proporcional, para algunos casos especiales, jornada reducida, semana reducida, comisionistas, personas que obtienen ingresos a destajo, etcétera. Pero bueno, realmente el tema redunda sobre un solo artículo, que es el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, Susi. Y bueno, pues no sé si tú nos pudieras ahí ilustrar cómo se entiende este artículo, que realmente nada más es uno. Bueno, les genera el derecho para el trabajador. Este artículo establece el derecho para el trabajador para recibir un aguinaldo anual, que debe pagarse antes del día 20 de diciembre y que deberá ser equivalente por lo menos a 15 días de salario. Eso es lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Es como es una consideración que hace el legislador en materia laboral, pues por los gastos que se tienen en diciembre, de fin de año, y pues se conoce como aguinaldo gratificación, porque en algunos ordenamientos lo conocemos como gratificación, en otros como, bueno, la Ley Federal del Trabajo le llama de entrada aguinaldo, y pues aparentemente es un regalo obligatorio, ¿no? Que por ley el legislador establece que el patrón deberá pagarlo al trabajador, y pues la fecha de que sea en diciembre, antes del 20 de diciembre, pues nos permite considerar que pues lo hicieron con el ánimo de que tuviera el trabajador dinero suficiente para el cierre del año, las fiestas decembrinas, etcétera, ¿no? Entonces, pero es un derecho que va generando día con día. O sea, de hecho, el mismo artículo 87 en su segundo párrafo dice que los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no a la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. Entonces, esta última afirmación nos hace pues considerar o concluir que de alguna manera el aguinaldo, a pesar de que es un regalo que está obligatorio, que está establecido por ley, pues también es un derecho que se va generando, que se va ganando día por día por el trabajador. Por cada día que labora en el centro de trabajo, él va generando ese derecho a recibir esa cantidad equivalente a por lo menos 15 días de salario. Entonces, pues si el trabajador no labora todo el año, pues entonces no se le paga todo el aguinaldo, se le pagaría en forma proporcional a los días trabajados. Y bueno, en la práctica sabemos que hay tesis en ese sentido, que incluso establecen que si el trabajador falta a trabajar, tiene ausentismos, pues que se le podría descontar el aguinaldo pues por esos días que faltó a laborar durante el año. Y entonces también se justificaría pagarle en forma proporcional, igual que de manera, si hubiera entrado a la mitad del año o en cualquier mes del año, ¿no? Entonces, o si se hubiera iniciado sus servicios en enero, pero se va antes de que llegue el 20 de diciembre, pues también se le pagaría la parte proporcional del aguinaldo. Pero entonces es un derecho establecido en la ley, que estableció el legislador en materia laboral, que se va generando o que se va devengando día con día por los días laborados para el patrón, ¿no? Así es. Esto que estás comentando es clave. Los días laborados o días trabajados, porque hay otro tipo de prestaciones que se pagan por los años de servicios. Ejemplo, la prima de antigüedad. Te dicen, o la indemnización constitucional de 20 días por año, se paga por los años de servicios, ¿no? En el caso de la prima de antigüedad también es 12 días por cada año de servicios. Muy diferente porque ahí no descuentas nada. O sea, simplemente cuándo ingresó, cuándo lo vas a indemnizar. Y en ese momento, pues consideras esa trayectoria de ese tiempo y no te vas a poner a revisar hace 1 año, 2 años, 3 años, cuántas faltas tuvieron por lo que bien comentas. Ahora bien, cuando hablas de días trabajados, pues sí es importante tomar en cuenta que también se entienda como días trabajados los días de descanso obligatorio, los días de descanso semanal,
¿no? Porque realmente lo único que vas a poder descontar son aquellos días de ausentismo sin goce de salario Así o es. faltas no justificadas. Así es. Creo que esto, por eso que comentaba sobre los días trabajados, entiéndase que realmente de los 365 días, considéralos como los 365 días trabajados, ¿verdad? Que de ahí le vas a quitar los días de ausentismo sin goce de salario. Así es. Porque también entiéndase que los días que se fueron de incapacidad por maternidad, tienen que considerar como días en servicio activo laborados, ¿no? Sí, en principio, y estoy de acuerdo contigo, sin embargo, creo que es bueno precisar que se duplica el pago del aguinaldo por esos días, ¿no? Porque Tienes razón, en sí. el salario diario integrado, estoy de acuerdo contigo en que esos Así deberían es. contarse, pero lo cierto es que se duplica el pago del aguinaldo por esos días, porque el trabajador recibe sus pagos de incapacidad con el salario diario integrado, para efectos de la ley del el salario base de cotización para efectos del Seguro Social, y en ese caso, pues ya tiene integrada, valga la redundancia, la parte proporcional del aguinaldo de esos días, ¿no? Entonces, pero estoy de Y acuerdo también contigo. en el caso de riesgos de trabajo. Sí, igual en riesgos de donde, trabajo. donde Ajá. si fue un accidente y en ese momento se le tiene que indemnizar con un 100% de su salario base de cotización, lleva incluido también ese aguinaldo proporcional y la prima vacacional. Nada más que a final de cuentas, cuando el Seguro Social te paga esa cantidad, Al te lo trabajador. da como un subsidio. O sea, Así es. ya Sí, cambia no el es nombre, ¿no? aguinaldo. Digo, obviamente yo estoy hablando numéricamente, por eso digo, Sí. estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, en los números, Los patrones se confunden. ajá, Porque sí, sí, dicen, sí. oye, si ya se lo está pagando el El Seguro Seguro Social, Social. ¿cómo quieres que yo Así también es. se lo pague? Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo, se lo tienes que pagar, no obstante que de alguna manera en el salario base de cotización ya está incluido, ¿no? Así Entonces, es. es nada más haciendo esa observación, pero de todas formas, y además no todos reciben la incapacidad al 100%. Entonces, en ese caso, pues también hay que considerar esa parte. Estoy de Además, acuerdo contigo, nada más quería precisar esa parte, ¿no? sí. Inclusive respecto a la fecha del 20 de diciembre, hay tesis por ahí ya un tanto viejas en materia laboral, que por ejemplo cuando un trabajador se va de la empresa, vamos a suponer que se va en junio, ha habido resoluciones en el sentido de que con que tú le pagues antes del 20 de diciembre, no necesariamente inmediatamente que se va, pues que estás bien, no estás aplicando lo que establece la ley federal del trabajo, ¿no? Claro, sí, porque lo mismo lo dice ese segundo párrafo del artículo 87, quien no haya cumplido el año de servicios también tiene ese derecho, ¿no? Así Y es. ese derecho es en el momento de que se está dando el hecho jurídico, el acto jurídico, ¿no? Entonces, bueno, pues creo, amigos, que hablar de este artículo como tal, que es el La base. principal, la base de este tema, que es el aguinaldo o gratificación anual, bueno, pues a final de cuentas va en una semántica, va rodeado de otros artículos que son muy importantes, Susi. Uno de ellos, por decirlo así, es hablar del artículo, bueno, incluso también que nos quede claro que solamente esta obligación, que es un derecho para los trabajadores, solamente lo van a pagar los patrones, personas físicas o personas morales, ¿no? Y cuando hablamos de patrones, quedan excluidos todas aquellas personas que no tienen un patrón, ¿no? Entonces, en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 8, viene lo que es la definición de trabajador y en el artículo 10 viene lo que es la definición de patrón. Entonces, entiéndase que por el hecho de que una persona trabaje para un patrón, está, como bien lo dices tú, generando ese derecho día con día. Entonces, porque luego viene mucho la consultoría de que, oye, nada más vino 2 días y ya no regresó el trabajador. ¿Tiene derecho o no al aguinaldo? Esa es la Pues sí, pregunta. por 2 días. Por Ajá. 2 días, hasta Ajá. por un día. Ajá, así es. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ese derecho, como bien lo dijiste, se devenga día por día y creo que sí está marcado dentro de la ley que es por su trabajo. Entonces quiere decir que si en ese día que se presentó, que estuvo a disposición del patrón, está generando ese derecho. O sea, si hay argumentos para poder decir por qué sí tiene derecho a ese día. Porque pues, cual más que quiera evadirlo o que quiera justificarlo, no va a poder quitarse esa obligación, así sea de un día, ¿no? ¿Y qué crees? Que si hay patrones que dicen, bueno, pues yo no lo pago porque es un día nada más.
pero pues no tiene ninguna... El trabajador puede demandar. Así es, él no tiene ninguna consideración legal que lo apoye, porque el segundo párrafo del artículo 87 es claro, dice, independientemente de que no haya cumplido, aunque no haya cumplido el año de servicios, dice, independientemente de que esté elaborando o no a la fecha del pago del aguinaldo, antes del 20 de diciembre, le tienes que pagar la parte proporcional. Entonces es un derecho que, dice, y con base, dice, a la parte proporcional conforme al tiempo que hubieran trabajado, así sea un día, pues tienes que pagarle la parte proporcional del aguinaldo. Así es. Entonces vamos a ir citando todos aquellos artículos que tienen que ver con esta obligación, que en caso de que se incumpla, bueno, pues el artículo 1002 es claro que la multa va de 250 hasta 5,000 veces el valor de la UMA, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es muchísimo dinero. Así por es. no cumplir con la obligación de un día que a lo mejor te pudo haber salido, no sé, en 30 pesos, ¿no? Así es, ajá, sí, es un capricho a veces, ¿no? O sea, es como que, no se lo pago porque no, nada más es un día, porque se fue sin avisar, Sí, o porque no sé qué. O que hasta Ajá. que venga se lo pago. Sí, sí, Que bueno. también eso es importante, ¿no? O sea, el derecho sí lo genera el trabajador y el patrón lo tiene que tener a disposición. O sea, él puede generar el cheque o la transferencia, ¿sí? Solamente cuando se pague en efectivo, que sí se puede pagar todavía en efectivo ese tipo de remuneraciones, bueno, pues ahí tendríamos que esperar a que regresara el trabajador. Pero también hay una prescripción si Así no es. se Y fíjate se qué cobra bueno ese que aguinaldo. tocas este tema, porque bueno, él va a tener a disponibilidad del trabajador el dinero. Sin embargo, ya sabemos que en la práctica, como que todo está regulado y organizado a través de CFDIs, el CFDI de nómina, si tú lo haces en el momento en que generas el cheque y el trabajador no llega a cobrar, pues va a aparecer en el repositorio del SAT ya como un pago de nómina, como una retención a enterar, cuando en realidad todavía no le liquido esa prestación al trabajador. Es correcto, sí. Entonces yo creo que ahí es importante pues señalar que en todo caso, independientemente de que tenga el cheque elaborado, pues sí, a disponibilidad del trabajador, que creo que sería lo mejor, pues no timbrarse. timbrar la nómina hasta que efectivamente no se presente a cobrarlo. Que ahí hay una inconsistencia en la guía de llenado del CFDI de nómina, porque dice que se considera pagada el salario cuando ya esté elaborado el cheque, lo cual es absurdo, porque el cheque Claro. es hasta que no se cobre no hay causación del impuesto Así sobre es. la renta o no se considera efectivamente erogado. Pues yo les diría que pues el día que se presente el trabajador, de ser posible, hagan el CFDI de la nómina y el cheque, pero pues sí que tengan el dinero, o sea, la posibilidad de pagárselo en ese momento y que pues no lo timbren hasta que no llegue a cobrarlo. Porque si no, ese CFDI se va a quedar ahí. ¿Qué pasa si no llega? Etcétera. Entonces ya te genera un adeudo de impuestos sobre la renta, en su caso, ya te genera ahí un pago de nómina que en realidad no ha salido de la cuenta bancaria, etcétera, ¿no? Entonces genera una serie de distorsiones que pues no se justifican y pues es lo mejor esperarse. Ahora sí que aquí anticiparse no sirve de nada, ¿no? Así es. Fíjate que me quedo pensando rápidamente y la ley del impuesto a la renta en su artículo 99, fracción tercera, es claro. Es claro cuando dice que la obligación de generar, o sea, y expedir ese CFDI es hasta el momento del pago, ¿verdad? Pero también la resolución miscelánea también te dice que los contribuyentes podrán emitir y generar ese tipo de comprobantes antes del pago. Es una facilidad, ¿no? Entonces es una facilidad. Digamos, yo en la práctica normalmente siempre genero las nóminas antes del pago. Pero pues, si es en el mes, ¿no? Así es. Si es en el mes, Así yo es. creo que está bien. Aquí el problema, y estás seguro de que, vamos, ya tienes la transferencia, es gente que está laborando, o sea, queda claro que se cobra en ese momento, sí, pero por ejemplo, este tipo de prestaciones, la PTU, por ejemplo, la PTU, el aguinaldo, por ejemplo, el aguinaldo de gente que ya no está laborando en la empresa y que no ha ido a recoger su finiquito, etcétera, o la PTU, por ejemplo, que pues, se paga en mayo, pero hay trabajadores que ya no laboran en la empresa, que sí generan todavía el derecho a cobrarla el año anterior. Y ahorita pues te esperas a ver cuándo llegan, ¿no? A recuperar a cobrar la PTU. Entonces Claro. tú timbras normalmente la PTU así inmediatamente y pues el adeudo del impuesto te aparece ahí. Y luego resulta que hay trabajadores que no se presentaron nunca a cobrar su PTU y ahí se quedan los cheques en tránsito y al año los tienes que cancelar. Así Y entonces pues ya pagaste una hay que cancelar retención, ese CFDI. hay que cancelar el CFDI, pero ya presentaste la declaración anual, ya dedujiste, bueno, no dedujiste, restaste la PTU pagada de la base del impuesto sobre la renta. O sea, todo eso te genera muchos problemas. Y yo creo Sí. que ahí, por ejemplo, tenemos que hacernos la costumbre que en materia de nómina, particularmente en estas percepciones, en estas prestaciones,
que no está seguro de que el trabajador se vaya a presentar, o sea, no está ya en el centro de trabajo y que pues no sabes en qué momento se vaya a presentar a cobrarlos, pues yo creo que mejor no timbrar hasta que no llegue a cobrar. En ese momento, en el mes en que cobre, pues ahí hacer el CFDI de nómina, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita, en estos días, hoy estamos a 5 de diciembre, y el día de ayer 4 de diciembre, me tocó porque ya es casi por costumbre timbrar todos los recibos del aguinaldo, ¿sí? Porque me lo piden las empresas. Oye, necesitamos que me generes los recibos de nómina, De todo de el la aguinaldo. primera quincena, y que me generes de una vez la nómina del aguinaldo para programarla. ¿Por qué? ¿Por qué, Susi? Porque tienen que irse de vacaciones antes. Sí. Entonces muchos de ellos dicen, tú genérame ya los recibos, como bien lo dices, están dentro del mes. Incluso ya generamos en algunas empresas primera quincena, aguinaldo y segunda quincena y ya timbrado. Timbrado porque la verdad estuvimos a todo lo que da para generar el ajuste anual. Y de esa manera dejar ya las nóminas timbradas. Obvio que los trabajadores están en activo, que muchos de ellos les cae el depósito ahorita ya en en esta semana o incluso en la siguiente, les cae lo de las 3 nóminas. Sabemos que en algunas empresas no se puede hacer eso porque pues ahí todavía influyen comisiones, algunos ausentismos, algunas otras incidencias. Pero bueno, cuando son nóminas planas y cuando ya tienes, experiencia sobre la empresa de cómo se pagan las nóminas, pues yo estoy hablando de ya prácticamente 20 años, entonces ya eso te da la facilidad que con toda seguridad lo timbres. Ahora, por si algún motivo vamos a pensar llegar a pasar algo anormal, ejemplo, el fallecimiento de un trabajador, ¿no? O el accidente de un trabajador o una enfermedad, eso te cambia. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué pasó? Ya lo timbré, ¿sí? E incluso ya se pagó. Entonces tú tienes el derecho a la complementaria, es decir, voy a tener que cancelar y hacer rehacer esos FDIs por realmente lo que se devengó de sus servicios de ese trabajador. Y contablemente más o menos saber si hay un deudor o hay un acreedor, ¿no? Entonces yo creo que todo no hay que verlo tan difícil, se pueden hacer las cosas fáciles siempre y cuando hay un razonamiento, no decir, oye, pues fíjate que pasó esto. Bueno, pues, en ese momento pensar en la parte laboral, corregir la parte laboral y no dejarlo así porque decir, bueno, pues es que como ya están timbrados, ahora ¿cómo le hago? Ya está hasta pagado, ¿no? Pues vamos, pagaste por adelantado algo que no tenía todavía, no se había devengado. Entonces hacer la corrección y creo que eso es más que suficiente. Sí, en ese caso, pues recordemos que nada más para corregir los FDIs de la nómina, la fecha límite independientemente de que la regla general para la cancelación de CFDIs es hasta la fecha de presentación de la declaración anual y eso aplica para todos los CFDIs. En el caso de la nómina, pues existe una regla específica que da como fecha límite para la corrección de los CFDIs, pues el mes de febrero. Entonces, cualquier situación que se determine, por ejemplo, como el caso de que acabas de señalar, que generara una cancelación del CFDI, una sustitución del mismo con otras cantidades, pues tendría que hacerse a más tardar en febrero, ¿no? Así es. Sí, y bueno, pues como bien estamos platicando, amigos del aguinaldo, les invitamos a que nos envíen sus amables preguntas y en un momento, con mucho gusto, vamos a empezar a atenderlas para que no quede duda de por si algo se nos quisiera pasar. Todavía nos faltan muchos artículos que tienen que ver con el aguinaldo. Ahorita ya citamos el artículo 87, estamos con el artículo 8 y 10 de la Ley Federal del Trabajo. Todo eso de la Ley Federal del Trabajo, también vamos a hablar de esos artículos que hablan del aguinaldo en materia de seguro social, en materia de la ley del Infonavit, en materia de la ley del impuesto a la renta, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas esto genera una causación de impuestos y de contribuciones, como es el seguro social, ¿no? Así es. Y bueno, también hablar del aguinaldo, Susi, tenemos en mente que son 15 días, tú lo dijiste ahorita, que lo marca la ley. Por lo menos. Ajá. Por lo menos, pero sabemos que para servidores públicos es diferente. Ahí se les da 40 días, mismos que se pagan antes del 15 de diciembre, ¿verdad? Y antes del 15 de enero, 20 días y 20 días. Pero fíjate que también, incluso ayer estaba con mi hija y me dicen que ahí donde ella trabaja les pagan 30 días de aguinaldo, ¿sí?
Estaba viendo en una pizzería, pasaba yo ayer en una avenida importante y vi una pizzería de esas que trae un emperador, ¿no? Y dice, se solicitan vacantes, ¿no? Prestaciones de ley, Seguro Social, Infonavit y Afores. Así me lo grabé porque me gustó ese anuncio, que a final de cuentas dije que así hubiera muchas empresas, ¿sí? Así de claros, ¿eh? Cumplimos con la ley. Prestaciones de ley, Seguro Social, Infonavit y Afores. Ajá. Y luego decía 20 días de aguinaldo. Ah, ya. Dije, súper, ¿no? 30% de prima vacacional. Ajá. Te lo juro. Digo, hoy si paso le voy a tomar la foto porque existe. Ajá. Entonces son empresas que son exitosas, que dicen, aquí lo que conviene es incentivar a los trabajadores. ¿Y tú crees que cualquier persona que no ve 20 días de aguinaldo y 30% de prima no se va a animar a decir, bueno, pues creo que sí nos están? Y aparte que me den seguro social, Sí, porque porque muchas ahora ya hay empresas muchas empresas que no lo hacen. lo omiten, lo evaden. Entonces, sí hablar de los días, tú lo citabas también, dice 15 días, pero eso es por lo menos. Por lo menos, así es. Y fíjate qué bueno que planteas esto de los días. Hay empresas que luego dicen, bueno, pues pago los 15 días en diciembre, que es lo que me obliga la ley, y a lo mejor otra parte del aguinaldo, como sé que viene la cuesta de enero, lo reparten el aguinaldo. O sea, lo mínimo de ley lo dan en diciembre, que serían por lo menos los 15 días, y en enero a lo mejor dan la otra parte. Por ejemplo, en el caso de que citas, pues a lo mejor podría dar 15 días en diciembre y 5 días en enero para que el trabajador... O en el mismo mes de diciembre. Muchas veces te dicen, sí, también puede toma ser. los 15 días, pero aparte te voy a dar 15 días como gratificación extraordinaria o algún otro concepto. Entonces sabemos que eso, y eso podrías dárselo a unos sí y a otros no, dependiendo de cómo hayas valorado el trabajo, cómo hayas evaluado el trabajo de las personas, ¿no?, que laboran contigo. Así es, pero ahí viene entonces algo bien importante para todos nuestros amigos que nos están viendo, que estas condiciones de trabajo, esta es una condición de trabajo, ¿sí? Hay un título tercero, amigos, en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo tiene 16 títulos, ¿verdad? Entonces, hay un título tercero, eso sí, que habla justamente de las condiciones de trabajo. Y entonces, eso a veces es lo que les digo, debemos conocer bien la estructura, porque cuando hablamos de las condiciones de trabajo, ejemplo, una de ellas es la jornada de trabajo, ¿no? Y en la jornada de trabajo te dice, ¿qué se entiende por jornada de trabajo? ¿Sí? ¿De cuánto es la duración de la jornada de trabajo? La duración de la jornada diurna, la nocturna y la mixta. Entonces, ¿y cuáles son esas jornadas, no? Y ya cuando te excedes de esas jornadas, entonces ya se le llama prolongación de la jornada de trabajo, lo que conocemos como tiempo extra, ¿no? Entonces, a las cosas por su nombre, y de esa manera vas a entender que se hacen más fáciles las cosas. Cuando ya digamos en mi caso, cuando me hacen una pregunta, le digo, es que pagamos horas extras en sábado. Oye, pero si el contrato dice que la jornada de trabajo es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a tal hora. Ya es trabajo en días de descanso, ¿no? Entonces, eso que elaboraron en sábado no es tiempo extraordinario. Eso se llama tiempo laborado en su jornada de descanso, ¿no? Y tiene un mismo tratamiento similar al tiempo extraordinario, pero sabemos que el tiempo extraordinario hay una límite de hasta 3 horas diarias, 3 veces por semana, pero regreso. Luego entonces, cuando hablamos de esos días que se le van a pagar, como mínimo lo debe decir en el contrato de trabajo, ¿sí? El trabajador gozará de un aguinaldo anual que será tal, equivalente a 15 veces su salario, ¿no? O la parte proporcional tal, pero debe venir. Y adicionalmente se le otorgará una gratificación que será de tal cantidad, ¿sí? Porque ese importe adicional que se dé va a jugar en otras contribuciones, como lo es el salario base de cotización, etcétera. Si ya está previamente conocido o si no está conocido. Porque a lo mejor tú no lo pusiste en el contrato de trabajo, pero pues ya llega diciembre y te conmueve un poquito la situación, los trabajadores, y dices, bueno, pues creo que voy a hacer un esfuerzo y les voy a dar 5 días más, 10 días más, y se los pagas en diciembre y se los timbras en diciembre. Entonces, esa cantidad que tú des adicional ya no es aguinaldo. Llámale de otra manera para que no tenga una repercusión de que digan, oye, como lo manejaste como aguinaldo, porque hay quien lo maneja como aguinaldo.
tendrías que establecerlo en las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Cuánto es el aguinaldo? Te digo, en el caso, por ejemplo, no sé, aquí qué opinas, si hay empresas que reparten el aguinaldo entre diciembre y enero. Lo dicen, esto es aguinaldo, pero se va a pagar 15 días en diciembre y tantos días en enero. Pero es el aguinaldo, o sea, el aguinaldo completo es esto. Así es. Podría caber en esta posibilidad. Sí, exacto. Y entonces cuando es así, tienes que tomar en cuenta bien cuando integres tu salario base de Sí, cotización. tienes que considerar los dos. Ajá. Entonces, cuando hablamos de las condiciones de trabajo, justamente en ese título tercero, hablamos lo que es la jornada, lo que es los días de descanso, lo que es el mismo salario que va incluido el aguinaldo, ¿no? Y normas protectoras. Entonces, todas esas condiciones que deben ir plasmadas dentro En de el un contrato de trabajo, sobre todo citando el artículo 25 de la ley FA Trabajo, sí hay que dejar en claro esa cláusula del aguinaldo, ¿no? Entonces ya ahí estamos citando un segundo artículo, que es el 25, en donde se estipulan las condiciones de trabajo, ¿no? Se tiene por ahí una iniciativa, Susi, en el mes de agosto, propuesta por un senador, para que el aguinaldo ya no sea de 15 días, precisamente por lo que estás comentando y porque hay disposiciones que te dicen claramente que el salario debe ser remunerador y satisfactorio. Y el salario no nada más, sino también todas las remuneraciones que se basan sobre el salario, que en este caso es el aguinaldo. Entonces, él citando este artículo y otros, prácticamente porque esto viene desde 1970 legalmente como un derecho de los trabajadores y como bien lo dijiste tú, es un derecho obligatorio, ¿no? Pero hay una fuente que subió la Profedet, Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores, en donde narran la historia de esto del aguinaldo, que nace en Roma. En Roma nace, como un regalo precisamente, como un regalo que se tenía que dar en el mes de diciembre para la llegada del Niño Dios, etcétera, etcétera. Y por eso a veces le llamamos aguinaldos a las bolsitas de dulces, ¿no? Pero es una historia que viene ahí, fuente oficial de la Profedet, que bueno, ellos están a su vez haciendo referencia, ¿no? De lo que se investigó. Pero pues creo que lo que tú estás comentando, que este es un logro, ¿verdad? Derivado de los sindicatos, decir, oye, pues es que los trabajadores necesitan cubrir ciertas festividades en el mes de diciembre. Extraordinarios. Sí, ya ves que esa festividad del Guadalupe Reyes. Sí. Entonces, culturalmente, más que históricamente hablando. Más que nada yo creo que ha de haber nacido de ahí, ¿no? Y sí, efectivamente es para cubrir esos gastos, pero pues también se da la situación de que muchos ya tienen comprometido ese aguinaldo ya. Pues inclusive lo estuvieron adelantando, ¿no? Para lo de los gastos del Buen Fin. Estuvieron promoviendo que muchas empresas estuvieran anticipando el pago del aguinaldo, porque la fecha límite de pago es antes del 20 de diciembre, o sea, el 19 de diciembre como fecha límite, ¿no? Y cualquier día antes, en realidad, ¿no? Podrías pagarlo. Entonces, lo que estuvieron promoviendo es que las empresas anticiparan el pago del aguinaldo para que el trabajador tuviera dinero para consumir durante el Buen Fin, ¿no? Para que pudieran comprar más cosas, ¿no? Así es, que por ahí en la red estaba circulando esto de que esto del Buen Fin pues es prácticamente un acto de fiscalización, ¿no? Porque ahí se da cuenta el fisco cuánto estás disponiendo para gastar y en qué lo estás gastando, ¿no? Pero en fin. Bueno, pues tenemos otros artículos, Susi, que tienen que ver con este tema del aguinaldo y me refiero a ese artículo 82. El artículo 82 se refiere a lo que es la definición de salario, ¿no? Entonces, no sé si gustes leerlo, por favor. Pues sí, dice, salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Así es, entonces es una retribución. Y esa retribución llámale salario, llámale estipendio, jornal, raya, nómina, como le quieras llamar, esa retribución es salario, ¿no? Así Luego es. entonces, al tener que pagarse por su trabajo, aunado con lo que es el tema del aguinaldo, cuando tú dices 15 días de salario, entonces sabemos que las personas que se les pacta, aquí a lo que voy es, el salario se puede fijar de diferentes maneras. Tú lo puedes fijar por unidad de tiempo, que es lo más común. Así es. Tú dices, bueno, pues mira, tú vas a laborar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora de comida, ¿no? Y te voy a pagar tanto por día,
¿sale? O tanto por semana, por quincena o por mes. Ese salario, cuando hablamos de la fijación del salario, no confundir con lo que es la relación de trabajo, ¿sí? Las relaciones de trabajo son una cosa y la fijación del salario es otra. Entonces, cuando nos vamos a este capítulo de las condiciones de trabajo, donde vamos a hablar del salario, esa es la parte medular que debemos dominar en las empresas todos, porque decir, ok, tú tienes un contrato...